Ella, con su serie hacer, está literalmente hackeando el sistema. Así que para mí es un gran placer darle la bienvenida a mi invitada del día de hoy. Ya es Elaine Félix. Bienvenida, Elaine. Gracias, Vladimir. Un honor estar aquí. Qué bueno que aceptaste. Yo sé que tienes una agenda bastante apretada y para mí debo decirte que es una meta el poder sentarme a conversar contigo y compartirlo con la gente. Ay, ay, ay. Qué Así aprieto. que ya tú sabes, ¿verdad? Yo tengo muchas preguntas para ti. Gracias, dale. Y quiero comenzar preguntándote quién es Elaine Félix. ¿Cómo te defines? Ay, Elaine Félix es una feliz despeinada con mi apellido. Hija de padres que me enseñaron el valor de la ética, el valor de nunca perder el norte, de saber de dónde vengo y de proyectar todo ese aprendizaje de gente que hicieron lo posible porque yo no fuera una ciudadana cualquiera, porque yo hiciera ciudadanía con mis acciones, porque yo brillara con luz propia y porque iluminara a las personas con las que me reúno y por inspirar. Esos dos me enseñaron a inspirar. Evidentemente que tus padres, son parte fundamental de ti, por lo que dices y cómo lo dices. ¿De dónde vienen ellos? Mira, mi papá es de Barahona, de Paraíso. Pero sureño, pero sureño con orgullo que te dice hasta la hamaca donde él durmió, los plátanos que peló. O sea, papi es un hombre de campo que nunca se olvida de su origen. Y eso para mí es tanto orgullo. Porque a pesar de que ha llegado a ser una persona que económicamente ya puede decir que no pertenece al rango de pobreza extrema, nunca se olvida de dónde vino. Se crió en Pedernales, por eso para mí el sur tiene un pedacito de mi corazón, especial. Porque desde niña viví y visité mucho el sur. Y mi mamá es de Santo Domingo, pero mi mamá mi abuela, la mamá de mi mamá era de Santiago. Entonces esas historias del Cibao y del Santiago también forman parte de mi esencia. Mi mamá viene de Villa Francisca, un barrio muy pobre de Santo Domingo, pero de una familia con muchos valores. Y creció en el momento que Villa Francisca no tenía toda la parte de la delincuencia y toda esa parte negativa que hace ahora que Villa Francisca tenga una connotación un poquito más delicada en cuando hablamos de vulnerabilidad. Son padres que nos han construido, nos han enseñado el valor de las cosas y nos supieron decir que no. Que esa parte yo entiendo que marca la diferencia en un adulto que valora lo que tiene y no lo define lo que tiene. Así es. Y es muy difícil saber decir que no. Sí, yo entiendo que para mí eso es una de las herramientas que nos falta y que tenemos que seguir sembrando en una generación que necesita frustrarse, necesita aburrirse, necesita saber que el dinero cuesta, que la fama y la popularidad no define a ningún ser humano, que te digan que no, te están abriendo una puerta para que tú aprendas a crecer en las crisis. O sea que yo entiendo que eso para mí ha sido mi gran valor y esos dos los tengo como mi trofeo. ¿Cómo fue Elaine, la estudiante de primaria, la estudiante de secundaria y Elaine, la estudiante universitaria? Mira, Elaine siempre fue la del medio, la hermana del medio, la que siempre que se armaba un lío era yo. Yo fui obesa de infancia, yo tenía 165 libras con 11 años. ¿Con tu estatura? Con mi estatura, imagínate lo que significa eso. Yo viví mucho bullying de todo el entorno y un bullying familiar, porque ellos, para que yo bajara de peso de una manera inconsciente. Claro. Y eso es parte de la misma ignorancia, porque en esa época los psicólogos no estaban disponibles. O sea, el tema del bullying, eso no se manejaba. Yo fui víctima de abuso sexual también, que eso me marca mucho. Yo siempre fui muy rebelde, porque vengo de una madre rebelde y de una abuela rebelde. O sea, mi historia de mujeres son mujeres que supieron defender sus derechos, tenían voz,
y sobre todo inspiraban porque tenían una esencia femenina de poder. Entonces, en mi caso, tengo una historia de ser una niña del medio, de tener 2 hermanos que amo, pero que en ese momento nos matábamos todos los días, de pleito todos los días, de que a mí me criaron con pelas y eso me hacía más rebelde. Por eso ahora trabajo mucho con una crianza de paz, porque yo sé lo que significa una pela, yo sé lo que implica y lo que me ha costado construirme, precisamente porque en esa época ese era el modelo. De adolescente seguí siendo rebelde. Yo nací rebelde. Eso es parte de mi esencia. Una rebeldía con causa, porque nunca me he dejado de cuestionar las cosas. Yo recuerdo que con 9 años, 8 o 9 años, nos llevaron a los niños del barrio a un catecismo que hacían en el momento de los Reyes Magos. Nos llevaban a la iglesia y nos daban información que tenía que ver con la época. Y yo recuerdo que yo levanté la mano y le pregunté a la señora, que era nuestra vecina, que daba el catecismo, y a otra señora que la acompañaba en el momento de las preguntas, ¿y por qué las mujeres no dan la misa? ¿Por qué solamente la dan los hombres? A mí me sacaron, no me dieron chocolate caliente. Ay, Dios. Me dejaron sentada en un banquito hasta que se terminó el evento y no me respondieron nunca. Eso generó en mí tantas preguntas que yo llegué a mi casa y le dije, mami, mira lo que pasó, esto. Pero ¿cómo va a ser? Pero eso no puede ser así. Porque mami era siempre como un foco con la que yo podía hablar. Y era la que me decía, pero tú tienes que preguntarle porque te hay que responderte. ¿Te entendía tu madre? Mi mamá siempre me entendía. Porque me llama la atención tu pregunta, porque pensándolo bien, quizás ni las mismas mujeres que estaban dando el catecismo tenían las respuestas. Claro, y fue una pregunta que las desarmó. Claro. Porque se miraron las dos y fue como que tú sabes, y esta muchachita preguntando eso. Y yo recuerdo que en el camino yo las miraba como respóndame, pero nadie me respondía. Te estoy dando una pequeña de los recuerdos que tengo de infancia, de ese cuestionamiento al sistema que siempre he tenido. Y el cuestionamiento a todo lo que tiene la palabra imposición. Yo siempre pregunté, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? Y si la respuesta no me cuadraba, entonces yo cuestionaba la respuesta. Y por eso me defino como rebelde. Porque en mi generación le enseñaron a obedecer. Exacto. Y yo siempre dije que mi cerebro siempre tenía que funcionar. Y parte del funcionamiento era preguntar. Sabes que me llama la atención que hablas con mucha naturalidad de las cosas que te marcaron en la infancia y la adolescencia. Mencionas que fuiste víctima de abuso sexual y lo dices con una paz y una tranquilidad que para mí lo que significa es que es una etapa superada, sí, que es una herida sanada. Sí, fueron muchos años de callar y de dolor y de llorar sola. ¿Cómo se logra algo así? Mi tatuaje dice, el alma crece en las crisis. Ese fue el primero que me hice. Porque esta paz se logra con muchas crisis. Las crisis te enseñan a pulir el alma, porque te enseñan a aprender desde el dolor y a subir. Porque el fondo es para tocarlo, no para vivir en él. Wow. Cuando fui víctima de abuso sexual, era muy niña. Una de las cosas que te deja el abuso es la culpa. Porque no te atreves a contarlo, porque el abusador te hace sentir parte de ese escenario. Y sobre todo viniendo de una familia tan cercana. O sea, mis padres no eran padres ausentes, eran padres muy afectivos, a pesar de que me daban muchas pelas, eso era parte del proceso, pero no puedo decir que viví en una familia al todo lo contrario. Mis hermanos siempre, o sea, eso me hacía sentir todavía más culpable, pero yo decía, pero es que no me atrevo a decirlo. Y años después, te hablo ya de adolescencia, fue que me atreví a decirlo y dentro del dolor que sentía, lo que yo decía eran perdónenme, porque yo me sentía parte de una situación que yo no creé. Yo era muy niña cuando sucedió. Y yo recuerdo que ese tema en mi casa jamás se volvió a tocar. Se tocó ese día y más nunca se volvió a tocar. Y así como ellos lo olvidaron, yo lo metí en una parte de mi cerebro. Que lo engaveté. Eso es parte del mismo trauma. Y eso hace que tú te quedes con una herida interna que te va trabajando. Ya de adulta, viendo una película donde se presentó un abuso sexual, yo volví a abrir la herida de una manera
Yo diría que ahí yo lloré todo lo que no había habías llorado. Entonces, ahí entendí que tenía que buscar ayuda. Y obviamente la terapia te ayuda muchísimo. Y el trabajo que hago me ha ayudado mucho a sanar. Después que terminé terapia, que entendí que yo no era culpable, que me quité toda esa culpa, que viví mi duelo, pues entonces entendí que yo tenía que ayudar a otras personas a no vivir eso. Y entendí por qué el tema de la educación sexual me llena tanto, por qué conecta tanto conmigo. Y es que las pasiones conectan con crisis y con situaciones personales que hacen que tú eso lo hagas sin dinero. Claro. Que te hacen movilizar cielo y tierra para lograr una meta personal que se traduce en una pasión de vida. Te mueve el amor y la pasión por lo que haces. Y recuerdo que cuando conocí al jefe, que es mi esposo, Disculpa la interrupción, me llama mucho la atención el apodo. ¿Por qué el jefe? Y sin irme muy lejos del tema para que continuemos. porque el jefe es un lugar que él se ha ganado. Él se ha ganado que yo le diga al jefe porque me ha mejorado, porque soy mejor mujer después que estoy con él. Wow. Porque me cuida tanto, porque me ha impulsado a crecer, porque me ha construido alas y me dice vuela. Y yo vuelvo porque él se lo gana. Y eso también me ha ayudado a deconstruir al jefe que tenemos de una época donde vivimos una dictadura, donde lamentablemente el jefe se sigue satanizando. Y yo digo que hay jefes y hay jefes. El mío es un jefe que inspira. Y yo entiendo que tenemos que poner de moda a los hombres buenos. Porque cuando pongamos de moda a los hombres buenos, los vamos a ayudar a que sean inspiración para todos aquellos que no tienen un modelo. Yo me quiero unir a esa campaña. Yo creo que hay que hacer una campaña. Bueno. Yo creo que hay que promover a los hombres buenos, porque ¿sabes por qué me llamó la atención el apodo del jefe? Independientemente del contexto, es porque lo uses tú, precisamente, porque te asocio mucho con esa rebeldía, con esa postura de construir, esa postura de hackear el sistema. Sí. Y el jefe en nuestro país tiene esa connotación histórica que nos hace remontarnos a una era que todos recordamos con mucho dolor. Hay jefes y hay líderes. Yo quiero que el jefe se pueda unir con el líder y podamos potencializar esa imagen masculina que construye, que aporta, que mejora la sociedad y que independientemente de los genitales que tienen son inspiración. Entonces, cuando esos hombres los pongamos de moda, vamos a tener otro escenario social. ¿Cuál es tu propósito, Elaine? Mi propósito es dejar la sociedad mejor que como la encontré. Mi propósito es que no tengamos que salir huyendo del país. Mi propósito es que mis hijos y todos los adolescentes, que son mi meta, ellos son mi meta, yo trabajo para ellos, sean escuchados. Que la sociedad entienda que el bono demográfico que tenemos ahora de juventudes se puede traducir en una mejor sociedad, donde no tengamos tanta delincuencia, donde no tengamos tantas personas involucradas en conflictos con la ley, donde tengamos una sociedad de personas, de ciudadanos que se traten bien sin importar que un ame esté o no en la calle, donde tú no tengas que competir conmigo por un éxito que nos deshumaniza, donde entendamos que el poder es una herramienta de cambio social, no una herramienta para inflar egos. Mi meta es que mis hijos, que los tuyos y que hombres y mujeres puedan coexistir en República Dominicana sin matarse, donde podamos entender que somos aliados, que no somos enemigos, y que cuando un dominicano sube, subimos todos, y cuando un dominicano cae, caemos todos. Y para eso necesitamos hackear el sistema de esta imposición, de todos estos sistemas de discriminación que vivimos alimentando de una manera inconsciente, porque la ignorancia es parte de la manipulación que nos tienen, para que sigamos comprando basuras mentales y para que sigamos tratándonos mal, compitiendo, pisoteándonos y empujándonos. Esa es mi meta. Creo que la ignorancia y la promoción de la misma es la principal herramienta. Yo creo que es el arma más poderosa que tienen quienes quieren seguir controlando al ciudadano dominicano y al del mundo entero de la forma en que lo siguen haciendo. Claro. Una sociedad que no piensa, que no razona, que no critica, que no cuestiona, es muy fácil de... Mira, yo le he llamado a eso, leí un libro que me encantó, uno de los sociólogos que más me inspira, ahora mismo tengo un problema serio con los nombres. Se llaman guerras silenciosas. Si tú y yo nos vivimos matando y tú me ves a mí como una competencia, porque yo tengo más dinero que tú, porque tengo una pinta más cara que la tuya, porque tengo el cuerpazo, porque tengo un cargo, porque tengo un carro,
tú y yo nunca nos vamos a escuchar y nunca vamos a ser aliados, porque yo soy tu enemiga. Y una de las cosas que hace el sistema es mantenernos divididos para poder manipularnos, porque juntos somos invencibles. Mi trabajo es que el clasismo, que es uno de los sistemas de discriminación social que tenemos más fuerte, que lo viven a diario mujeres y hombres, que necesitan tener aquí una cartera o tener licenciado en tal cosa, un estatus para ser respetados, precisamente porque el sistema no nos respeta, porque nuestra dignidad tiene un precio, tiene seguidores en las redes, tienen una cuenta de banco y tiene una posición social. Eso es lo que yo quiero romper, porque la dignidad no se compra, no hay nada que la compre. Y cuando comenzamos a ver la pobreza, una de las cosas que siempre la gente me dice, Laini, ¿cómo que tú conectas con tantos adolescentes? Te ponen 800 adolescentes en un barrio y se quedan tranquilos, como que no veo, como que se alteran, y tu conferencia dura casi 2 horas. Lo primero que yo le digo es que cuando tú has estado, entiendes y tienes una empatía con lo que se llama vulnerabilidad económica, cuando tú sabes que lo que ellos quieren es ser respetados, y que eso tenis que tú le llamas bling bling, que tiene muchísimas cosas que se compran los desmoceros y toda esa gente, que tú los criticas por eso, yo entiendo por qué lo hacen. Porque es el primer tenis que pueden comprar después de una racha de pobreza de una vida entera, donde tuvieron que ponerse los tenis de un primito, donde siempre tuvieron cosas usadas. Fueron a muchos paris con tenis prestado, con ropa prestada, y cuando tienen el dinero para hacerlo, quieren... Es que para tú criticar que una gente suba en las redes, estoy en el restaurante tal, para echarle vaina al otro, tú tienes que ver su historia y saber cuántas veces pasó hambre. Sí. ¿Por qué necesita que lo respeten por esa foto en Instagram? Entonces, cuando tú comienzas a tratar a tu audiencia con respeto, conectas. Y yo entiendo que esa es la clave. ¿Por qué hackear el sistema desde la educación sexual? Porque yo entiendo que la educación sexual no es solo hablar de sexo. Educación sexual es un tema tan amplio, por eso hablamos de educación sexual integral. Y por eso en mi entrenamiento como educadora sexual en Flaxo Argentina, lo primero que nos enseñaron son los 5 sistemas de discriminación social que repercuten en las tasas de embarazo, de infecciones, de abortos. De todas las problemáticas sociales, las principales. Cuando tú te pones a analizar que todos esos sistemas de discriminación son multifactoriales que se unen para tener un resultado, pues entonces entiendes que tú tienes que convertirte en un hackeador de esos sistemas para mejorar las cifras, porque mi trabajo no es que la gente me recuerde por la mejor conferencista, la más dura. Yo quiero que la gente me recuerde porque mi aporte hizo que ese adolescente no necesite tener un novio de 45 años que la mantenga. Yo entiendo que decirle a un hombre que no vale por el tamaño del pene, que lo que vale es el dueño del pene, lo puede ayudar a él a que no tenga que exhibir una riqueza masculina o decir que él es un macho pecho peludo que rompe camas, y que se enfoque en entrenar su cerebro para construir una sociedad que lo necesita. Eso ayuda muchísimo a que las cifras bajen. Entonces, esa es mi misión. ¿Por qué seguimos teniendo, en tu opinión, una tasa de embarazo tan alarmante? Yo personalmente he trabajado en temas sociales desde los 13, 14 años y siempre hemos estado tratando de bajar las tasas de embarazo, el tema de VIH, el tema de la violencia, y al parecer siguen siendo constantes. De hecho, el 19% creo de embarazo que hay actualmente, que creo que es segundo en Latinoamérica, parece que no baja de ahí. Y hay tantos esfuerzos gubernamentales apoyados por la cooperación internacional que se han hecho en el país, que a mí me llama bastante la atención que sigamos prácticamente en el mismo lugar. Lo primero es, los muchachos no saben cómo acceder a un método anticonceptivo. Cuando yo voy a una conferencia, lo primero que me dicen, ¿dónde están los preservativos? ¿Dónde están las pastillas? Cuando yo veo todos esos esfuerzos que tú dices, lo primero que le digo, sí, pero ¿dónde están los métodos para los muchachos? No, porque no podemos hablar de método, porque tenemos que hablarle de abstinencia. Sí, pero espérate un momento. ¿Y los que están teniendo relaciones sexuales? ¿Qué tú me dices? ¿Qué podemos hacer con ese universo que está teniendo relaciones sexuales? Porque relaciones sexuales no es solamente penetración. Porque un juego sexual es una relación sexual, no penetrativa. Entonces, vamos a analizar qué están haciendo esos planes, cómo le están hablando a los adolescentes, si lo están mareando en los programas. Porque si tú le estás hablando a técnicos, no vas a conectar con adolescentes. Pues es mucho allante. Demasiado bulto, y no, que el programa tal, y llegan, y los muchachos durmiéndose.
¿Cuáles son las necesidades de esos muchachos que no se están satisfaciendo? Una de las cosas que ellos me dicen es, y me lo dicen de una forma muy cortante, Elaine, nos dicen lo que ellos quieren que nosotros escuchemos, no lo que nosotros necesitamos escuchar. Entonces, si tú le vas a hablar a adolescentes, tú tienes que saber que los adolescentes tienen una necesidad imperiosa de liberarse de todo el adultocentrismo que tenemos. Adultocentrismo es uno de los sistemas de discriminación social, sí, donde solamente los adultos son los que saben, claro, donde somos los expertos, los que dicen cómo es, cómo va y cuándo. Exacto. Entonces, la diferencia está, esos programas están respondiendo a las necesidades. Hay una real intención política, no de ustedes, no de los poquitos que estamos haciendo el esfuerzo, no. Estamos hablando de una intención política de que eso se traduzca en un sistema escolar, sí, que es la piel más grande para poder hablar de incidencia en embarazo adolescente. Pero, aparte de eso, ¿tenemos educación sexual en el currículum dominicano? No. ¿Tenemos maestros entrenados? No. ¿Se educa a los padres, que son los que forman parte de las tres, claro, patas? No. Las comunidades están conscientes de que un adolescente que está teniendo relaciones sexuales y va a una farmacia o a una botica popular no puede ser etiquetado. Se le está dando salud sexual y reproductiva gratuita, donde una chica de 14 y 13 años con una verruga del virus del papiloma humano pueda ir a un centro y no le digan que tú estás muy chiquita para estar teniendo relaciones. O sea, cuando hablamos de embarazo adolescente, tenemos que analizar el entorno. ¿Qué está pasando socialmente con esas adolescentes que se embarazan de adultos? De ese adulto que la mamá le dijo, consíguete un hombre que te mantenga. No hablamos de eso. De ese adolescente que tiene un novio que le paga el salón, que le compra la pinta, que le compra los tenis, y lo primero que le dice es que si ella no se lo da, él se busca otra. ¿Qué pasa con esos adolescentes que van a chapear su cena? Chapear su cena es una realidad que tenemos que analizar desde un sistema de vulnerabilidad social, donde esa chica no ha comido, donde tiene que salir a hacer un trabajo sexual, un mangueo, ¿para qué? Para conseguir su comida. Claro. Y no tiene un método anticonceptivo, porque ella lo que se está llevando es de que la amiga le dijo que si se bebe un té. Entonces, tenemos que analizar la realidad social para hablar de embarazo adolescente y jamás la vamos a bajar porque esa intención política no está. Sigue siendo mucho más complejo de lo que parece. Sigue siendo una deuda política. ¿En qué momento Elaine, que fue obviamente, por lo que me has contado, criada en un sistema patriarcal, machista obviamente, en una cultura donde el hombre es el dominante y se promueve como tal, ¿en qué momento decides hackear el sistema? O sea, ¿cuándo tú dices, mira, lo que yo voy a hacer es esto, y lo voy a hacer por esto, por esto y por esto? Mira, yo te puedo decir que yo lo vengo hackeando desde hace, yo diría que durante mi vida, yo veo situaciones, por ejemplo, cuando me quité todo el cabello, que me pasé la máquina, me quité todo el alisado, yo estaba hackeando el sistema, porque yo venía de una familia donde se me decía que mi cabello era malo y que yo, de mis 3 hermanos, la única que tiene la piel amarilla, pues yo no soy blanca, soy yo, porque me parezco a mi mamá en cuanto al color, pero yo soy mi papá en cuanto a mis rasgos, o sea, mi esencia es negra porque mi papá es negro. Y yo recuerdo que yo odiaba mi cabello, porque mi cabello es rizo y era por la cintura. Imagínate lo que tú, lasear ese cabello dura 3 horas en el secador, cuando en la época que se iba la luz y te decían, ven ahorita, porque tiene que durar 2 horas con los rolos, donde tú tenías que pasarte el blower, quemarte los cabellos para salir a la calle y que comenzara a llover y volver otra vez el proceso para atrás. O sea, yo viví lo que es la esclavitud de odiar lo que eres y de negar tu esencia. Claro. Cuando yo decidí pasarme la máquina, comenzó un proceso mío interno, que inició con el cabello y terminó en el alma. Porque yo comencé a entender que liviano se vive. Menos complicado. Es que cuando tú comienzas a moverte, que tú sientes las cadenas. Si tú te quedas tranquilito, tú no sientes las cadenas. Yo comencé a moverme. Me mandaron de viaje a los 16 años para New Jersey, primera vez que fui a Estados Unidos. Y cuando vi toda esta gente, digo yo, ven acá, pero ella tiene el pelo rizo, pero esto lo tiene azul, pero ¿por qué yo no puedo? Y comencé a cuestionar. Y años después, cuando salí de mi casa, porque mi mamá acuérdate que en mi casa, mi mamá era la de la voz. O sea, mi papá es el amoroso. O sea, tú tenías más comunicación con tu padre que con tu madre. Bueno, me contaste que te llevabas muy bien con tu mamá y podías hablar, pero sí, tu padre era como... Para que tú entiendas, mi mamá y yo chocábamos, éramos el conflicto constante, pero ella era mi luz porque me parezco mucho a ella. Entonces, como mami era la voz, báñate, no te metas, cállate, la pela, o sea, mami era la fuerte, era mi líder. O sea, para mí es muy fácil hacer lo que hago porque ella me enseñó a hacerlo, porque a mí siempre fue muy rebelde.
Mi papá siempre fue el dulce, el amoroso, el de los besitos, el que nos gustaba como nos levantaba, pero quien ponía las reglas del juego era mami. Claro. Entonces, cuando me voy de mi casa, que ya me libero de la presión de mami, entonces me corto el cabello cuando me caso con el jefe. Y el jefe no dijo nada, el jefe bien. Él duró como 2 semanas sin hablarme. Yo le dije, ¿te puedes divorciar? Y todavía está ahí. O sea que eso quiere decir que no la está pasando mal. Porque yo ahí comencé a liberarme de todas esas cosas que obviamente yo no tenía los recursos. Entonces cuando comencé a entrenarme en este tema, comencé a leer, a investigar el foro, siempre menciono Flaxo Argentina porque para mí es un antes y un después en mi carrera profesional. Estar con más de 10 países en un foro internacional, compartiendo cifras, compartiendo realidades, entender cómo nosotros desde esta pequeña isla podemos conseguir cifras que tienen países tan desarrollados, con acciones que se vinculen con sistemas que ya están creados, me inspira. Y me inspiró y me sigue inspirando porque es eterno el entrenamiento. Sigo entrando al foro, sigo perteneciendo a la comunidad. Y obviamente lo que yo quisiera es que hayan otros educadores que al igual que yo también hagamos el trabajo, porque República Dominicana necesita profesionales unidos. Entonces, hackear el sistema también es hacer eso. Es entender que cada profesional tiene que aportar, tiene que dar, independientemente haga lo mismo que tú. Nunca lo va a hacer igual que tú, porque nadie es Vladimir y nadie es Elaine. Claro, cada uno puede aportar desde lo que es y de lo que quiere hacer. Entonces, hackeemos el sistema es un 360 en mi vida, es que mis hijos sepan que su papá lava y que mis varones también lavan y que mi chica... Y que no está mal que laven. No, y que eso lo hace inclusive un hombre más sexy, porque yo tengo al jefe y él sabe que yo odio lavar y él es el que lava. Ahora, él odia cocinar y yo cocino. Es trabajo en equipo. Claro. Es que sepamos y estemos claros que una mujer feminista como yo puede tener a un hombre al lado que ella no pisotea ni él la pisotea a ella. Mucha gente me dice, ¿cómo es que tú estás casada? Pues tú eres una feminista. Yo, pero es que eso no quiere decir que yo nuble. La malconcepción que tienen de una feminista. Porque también hay mucho radicalismo en algunos casos. Pero el radicalismo está en todo, en el plano religioso, en el plano político. Cierto. Los extremismos son parte de los movimientos sociales. Pero el hecho de tú hablar de feminismo incluye a los hombres, porque no vivimos solas. Claro. Y cuando yo tengo un matrimonio que funciona, que los dos nos elegimos y que nuestros 3 hijos se sienten seguros en casa, se sienten aceptados, se sienten que pertenecen a un grupo de gente que los aman independientemente de lo que ellos decidan ser, eso me da tranquilidad. Y eso es parte de hackear el sistema en la familia. Tú eres publicista. Esa es mi carrera base. ¿En qué momento esto de la educación sexual comienza a latir en ti? A decir, bueno, yo soy publicista, que está más relacionado con comunicación, pero ¿en qué momento Elaine dice, bueno, yo lo que voy a hacer es que me voy a ir por aquí? Todo ha sido una serie de sucesos que me han llevado a lo que desde el inicio me venía diciendo la vida. Yo recuerdo cuando tenía relación de noviazgo con el jefe, porque es mi primer novio también, yo le decía, yo escribía mucho, me encantaba escribir. Y cuando nos sentamos en la terraza a hablar, yo recuerdo que yo leía una revista, que no sé si era Cosmopolitan, no recuerdo cuál era una revista muy popular, y siempre me encantaba la sección de la sexóloga, las cartas que le mandaban a la sexóloga. Y me fascinaba todo lo que yo veía ahí, porque obviamente conectaba con una historia. Y yo veía que ella era de España. Y yo le dije al jefe, yo voy a irme a estudiar a España, sexología. Él me dijo, tú no vas para ninguna España, tú te vas a quedar aquí, vas a estudiar publicidad y tú vas a ver que te va a encantar porque tú tienes mucho arte. Y yo, eso es que quería. Con el tiempo y con la relación con él me fui dando cuenta que tenía muchas cosas en común con publicidad, y publicidad no tenía matemática. Eso fue lo que me emocionó. Me encantó. Ay, mi hijo, cuando yo vi que nada más tenía una matemática, yo dije, no, pues es la mía, porque yo siempre la odié. Cuando efectivamente me gradué magna cum laude de publicidad, la desarrollé por más de 10 años. Tuvimos una agencia que se involucró con productos farmacéuticos. En esa época es que nace Respuesta. Exactamente. Después de agotar mi periodo de publicidad, de hartarnos, de quebrar como empresa,
porque ahí vinieron los brokers. Entonces nosotros no teníamos ya, las agencias pequeñas comenzaron a cerrar porque los brokers cambiaron el negocio. Y al quiebre de la agencia, en esa crisis, él pertenecía al staff de la Cotica, que es la Guía Nacional de Turismo. Él era el director gráfico, el diseñador. Y a nosotros nos surge la idea de tener un medio de comunicación. Ya que no tenemos la agencia, vamos a hacer un medio porque él tenía la experiencia en el tema editorial y yo era la que vendía. Okay. Vamos a hacerlo. Cuando hicimos la investigación de mercado, le preguntamos a la gente, le preguntamos como a 800 personas, cogimos libreta y salimos a la calle a preguntarle de qué a usted le gustaría que habláramos, si hiciéramos una revista. Sexualidad, moda y entretenimiento. Esos fueron los 3 temas que ganaron. Cuando nos vamos a moda había muchísimas cosas, cuando nos vamos a entretenimiento, pero cuando vamos a sexualidad no había nada que no fuera amárralo en la cama, el golpe de la perra vica, el 69. Encontraron un nicho. Exacto. Entonces, nosotros tenemos 3 hijos y queríamos trabajar con algo que aporte y sobre todo con algo que cambie cifras. Entonces ahí yo conecto con ¿qué? Bueno, pero es que ese es mi tema. Claro. Inmediatamente nos acercamos a las ONGs que trabajaban con el tema, que tenían años, Profamilia, UFA. Claro, pero sería buenísimo que haya un medio que trabaje un tema didáctico. Pues entonces ahí inicia Respuestas. Yo inicio como editora en jefe, pero en el proceso de editar tantos artículos y de corregir información para los dioses, que eran los 300 médicos que trabajan con nosotros de diferentes ramas de la salud, tengo que involucrarme con investigación. Y comienzo a entrenarme en todo lo que tiene que ver periodismo de salud, que me apasiona. Pero entonces, cuando desarrollamos la primera jornada de educación sexual, íbamos a los colegios, eso es otra historia, pero te la tengo que hacer en otro momento. El educador sexual, que era mi querido doctor Santa María, que fue mi maestro, después de tener aproximadamente 2 años siendo el encargado de dar las conferencias, le da un infarto. Y cuando le da un infarto, nosotros ya estábamos en la conferencia esperándolo, con más de 200 adolescentes sentados esperando que comenzara la conferencia. Y me dice el jefe, Laine, tú tienes que comenzar, tú eres el que tiene que hacerla. ¿Y yo qué? Sí, es que el doctor Santa María te entrenó, tú puedes hacerla. Y yo, cayéndome muerta, Vladimir. Ese ha sido el inicio de una carrera que yo te puedo decir que no ha parado. O sea, mi pasión real es esa, es conectar con las masas, conectar con los jóvenes y cambiarles la vida con un mensaje que los empodere. Wow, todo pasa por algo, porque mira cómo ir a estudiar publicidad quizás sin querer, motivada por tu pareja, vamos, estudia, que tú tienes arte para eso, entras ahí, eso te lleva a una historia de emprendimiento que luego te hace llegar a tu verdadera vocación. Óyeme, y por eso... Y mira lo que sucede para que tú tengas que hacer lo que estás haciendo ahora por primera vez. Y te puedo decir que ese quiebre de la agencia fue duro. Yo te hablo de yo no tener comida en la nevera. Yo te hablo de tener 3 hijos y uno de ellos muy enfermo. Y de yo enfermarme y nosotros no tener dinero para un hemograma. Wow. Yo te hablo de lágrimas, porque era nuestro negocio de muchos años que en el gobierno de Hipólito se vio muy afectado. Entonces yo entiendo que las crisis son las que hacen los grandes proyectos siempre y cuando tú sepas aprender de la crisis. Sí, la crisis siempre hay grandes oportunidades para quien tiene la visión de poder aprovecharlo. Eso sí es verdad. Y lo importante, ¿sabes qué me llama la atención? Que el jefe ha sido parte de todo eso, siempre ha estado ahí. ¿Te fijas? Y como equipo, o sea, son imbatibles, o sea, literalmente. Yo creo que al jefe vamos a tener que sentarlo en la silla. ¿Te fijas? ¿Por qué se llama? Una entrevista. No, y el hecho de... Mira, a veces yo le digo a la gente, señores, si ustedes supieran que quien se levante en la mañana a mandar a los muchachos para el colegio del jefe, me dice, quédate durmiendo que yo sé que tú estás cansado. O sea, ese tipo, esos pequeños detalles, son detalles que marcan la vida de una mujer. Igualmente un hombre que tenga una mujer que lo cuida, porque el amor se demuestra cuidándote, no comprándote cosas que tú te compras con dinero. Así es. Esa es la diferencia, la gran diferencia. Elaine, yo quiero que entremos en algunos temas que yo sé que para ti son importantes, para mí también lo son, y yo creo que son de las cosas que deberíamos estar hablando de manera más frecuente, sobre todo en las redes sociales, en los medios de comunicación. Recientemente hubo mucho revuelo con un tema, por una iniciativa del Ministerio de Educación, que lo que hizo fue, a mi entender, tratar de cumplir con una asignatura pendiente, poner en el tapete un tema que le corresponde al Estado dar respuesta, y estoy hablando específicamente de la política de género.
mucha gente comenzó a hablar al respecto. Gente con y sin conocimiento para hablar de ese tema, de la manera como lo estaban haciendo. ¿Por qué tú crees que esto sucede en este país? ¿Por qué un tema que para nada debe ser conflictivo, sino todo lo contrario? Porque aporta. La idea de lo que se está promoviendo hacer aporta. ¿Por qué encuentra tanto rechazo en nuestra sociedad? Mira, yo entiendo que hay varias razones. Lo primero es, en un país donde nunca se ha dado educación sexual, donde la gente no entiende lo que es género, donde nunca se le ha explicado cuáles son las reales intenciones de hablar de teorías de género, no puedo entenderlo. Y sobre todo en un país con muchas mentes fanáticas. Cuando hablamos de mentes fanáticas, son mentes que no cuestionan el status quo, sino que simple y llanamente entienden que lo que se ha perdido en República Dominicana son los valores. Sí, pero la cifra que tenemos no habla de que son los valores que se han perdido. Porque los ladrones saben cuando están robando. Los que están vendiendo drogas saben que están haciendo algo malo. Claro. Aquí lo que hace falta son oportunidades. Aquí lo que falta es una educación para que la gente no necesite delinquir para ser respetado. Aquí hace falta un gobierno que tenga una intención política de que nuestros niños, niñas, adolescentes, envejecientes y adultos no necesiten pedirle al gobierno un picapollo precisamente porque eso repercute en que me compren el hambre para yo dar un voto. Claro. O sea, estamos hablando de que la educación con perspectiva de género cambiaría un estatus y le quitaría el poder a quienes lo han tenido siempre. O sea, lo que tú estás diciendo es que todo se resume en que no hay voluntad política porque afecta el status quo. Pero claro, porque si yo, lo que te estoy diciendo es que yo tengo el mismo derecho que tú de tener poder, que yo tengo el mismo derecho que tú de reclamar mis derechos y que independientemente yo tenga vagina, yo tengo los mismos derechos que tú de salir a la calle y de ser respetada, que no, obviamente no soy una vagina ambulante, yo te estoy quitando el poder absoluto que tú siempre has tenido. Y eso, obviamente, tú vas a pelearlo. Y tú no lo vas a entender, porque a ti tampoco te han educado para entender que a ti también te están oprimiendo. Porque para tú ser un hombre, tú tienes que demostrarlo cada microsegundo. Entonces, la educación con perspectiva de género rompe un sistema social, hackea un estatus de poder y le da el poder a una minoría de que pueda decir yo también existo. Y cuando hablamos de minorías, hablamos de niños, niñas y adolescentes que la gente entiende que no existen, porque como no tienen voz, pero también hablamos de mujeres que también se entiende que no tienen voz, pero hablamos también de la comunidad LGTBIQ que también nos escucha. Entonces comienza una tergiversación del tema y lo que se dice es, para poder convencer a las masas, que eso se lo dice, repiten, no cuestionan. exacto, que la teoría de género, la perspectiva, lo que quiere es convertir a los niños. Y quien quiera que se metan con sus hijos. Entonces, cogen exactamente el tema que más duele, que son los niños, y lo tergiversan. ¿Para qué? Para que las masas se pongan en contra de una política de género que a ellos también le aporta. Le conviene, claro. Pero ¿desde dónde se hace eso? Desde el fundamentalismo, desde el oscurantismo y desde un extremismo religioso. Entonces, cuando hablamos de con mis hijos no te metas, no es un movimiento local. Estamos hablando de la región completa, porque ha sido promovido por un fundamentalismo religioso que tiene una intención muy clara: bloquear los derechos que las mujeres han logrado después de la Convención de Beijing de 1992, donde nosotras pudimos trazar una pauta mundial de derechos de las mujeres, donde la comunidad LGTBIQ también ha podido lograr tener derechos sexuales y reproductivos reconocidos en muchos países del mundo, y donde los hombres también han dicho: a nosotros también nos están violentando. Nosotros tenemos derecho a llorar, tenemos derecho a sentir, tenemos derecho también a decir que estamos deprimidos. Obviamente eso está rompiendo con el status quo de un sistema donde solamente el hombre heterosexual y blanco sea el que tenga el poder. Entonces hay una intención detrás de eso. Pero para poder entenderlo tienes que haber sido educado, tener información que se traduzca en cuestionar. Tú sabes que mucha gente que va a ver esta entrevista se va a quedar en el aire con muchas de las cosas que tú estás diciendo. La base de todo esto es la educación.
Claro. ¿Ok? Y yo cuestiono bastante que cada vez más nuestra sociedad parece ser más lela. Lelo, yo uso la palabra lelo para decir como que no piensa, como que no conceptualiza, no cuestiona, no critica, no propone. Hablar de Beijing, por ejemplo, hablar del plan de acción del Cairo, hablar del consenso de Montevideo, muchísimos acuerdos internacionales que nuestro país ha firmado. Somos signatarios toditos. De todos, por eso te digo que el tema de la política de género es una asignatura pendiente, no solamente en esos acuerdos internacionales que son más, digamos, del trabajo social o del trabajo con enfoque de derecho, sino también desde el punto de vista escolar, porque los mismos planes escolares y los acuerdos escolares tienen el tema de género, por moda o no, dentro de todas las metas que tienen establecidas. Entonces, ¿por qué algo tan importante continúa siendo un tabú en un país como este, donde se ha gastado tanto dinero para tratar de que la gente entienda de que hombres y mujeres tienen que tener los mismos derechos, que hombres y mujeres tenemos que tener las mismas oportunidades, que cuando yo hablo de educación sexual no estoy promoviendo que un adolescente salga a tener sexo a lo loco, que cuando yo hablo de poder decidir y poder elegir y poder cuestionar, es porque si no es así, la gente no va a tener la capacidad de ser y aportar. O sea, yo de verdad que me cuestiono bastante estas cosas. Mira, yo te voy a dar la respuesta que yo he adquirido a través de mi experiencia, no solamente con todo lo que leo, sino hablando con la gente, entendiendo cómo funciona la sociedad. Uno de los sistemas de discriminación mediática descritos, no me acuerdo el autor, tengo un problema con los nombres, es manipular la mente de las masas con circo, con basuras mediáticas. ¿Para qué? Para mantenerlos entretenidos en el chisme, en la farándula, en con quién se acuesta perensejito, y no enseñarlos a pensar en, yo diría que un mensaje más elevado. Porque si tú a mí lo que me enseñas es a chismear, a chequear la camisa que tiene Vladimir, a competir y a atacarme, yo jamás voy a analizar cómo a mí me está impactando el tema del medio ambiente, cómo yo puedo incidir en el tema de la pobreza, cómo yo puedo ayudar. No puedo elevar el pensamiento porque lo que estoy es que entretenido y cuando ves los programas de televisión dominicanos que hay, sí, es lo mismo. Cuando ves la comedia. Lo mismo. Entonces, si a nivel de medios no elevamos el sistema porque no le conviene a los que manejan el poder, hablo de élite, y la élite implica políticos, implica religiones, claro, implica la clase élite económica, que son los dueños del país, no le conviene que tú sepas que tú me estás manipulando, no le conviene que tú sepas que tú me estás haciendo comprar, porque tú estás creando una necesidad para que yo me endeude y se traduzca en eso. Entonces, jamás vamos a tener una sociedad crítica cuando esa sociedad no se le enseña a criticar. Y lo peor del caso es que quien critica es atacado por esa misma sociedad, porque lo que se dice es que está buscando sonido. Así es. Que este muchacho lo que está buscando es el pelo en la sopa, es que fuñe demasiado, es que está menopáusica, claro. es que... ¿Cuánto habla? ¿Cuánto opina? Es que es una feminazi. O sea, si la persona que te está diciendo, ven acá, pero tú te has puesto a pensar que eso puede ser de otra manera, es atacada por los mismos que han sido manipulados, el sistema opresor se beneficia de que los oprimidos atacan al único oprimido o a los dos o tres que los enseñan y los despiertan. Sí. Entonces, es para mí una de las situaciones que tenemos que seguir aportando. Y por eso yo digo, las redes sociales se convierten en una puerta de cambio de los medios. A través de las redes comenzamos a crear un pensamiento crítico. Pero tú sabes que lo que más abunda en las redes es precisamente todo lo contrario. Pero si tú supieras que yo difiero, Vladimir, hay mucha gente haciendo un contenido de calidad. Lo que pasa es que los que están haciendo basura hacen más ruido. Buena teoría, cierto. Es lo mismo que tú me dices, no, los hombres son infieles, hay pocos hombres fieles, eso no es verdad. Yo conozco trabajo. No te voy a decir que vivo porque sería muy, tú sabes, muy prepotente de mi parte, pero te puedo decir que conozco, trabajo y hablo con muchos hombres que son fieles, que aman a su pareja, que le eligen y que puede salir J-Lo y todas las mujeres que sea y simplemente están comprometidos con una decisión que tomaron. Entonces, cuando tú me dices a mí todos los hombres son infieles, tú estás nublando todo eso que existen, pero que no hacen ruido. Claro. Entonces yo entiendo que hay mucha gente haciendo buen contenido en las redes. Hay que continuar promoviendo eso, hay que promover lo bueno, lo que agrega valor. Yo creo que es un reto de todos nosotros. Lo que hay que repostear todo eso y darle apoyo. Así es. ¿Tú crees que en el escenario político actual
¿Existe alguna opción de poder que pueda contribuir a todo eso que este país necesita? ¿Ves algo? ¿Vislumbras a alguien? Mira, yo amo a Faride. A Faride yo la conozco personalmente. Sé cuáles son sus convicciones. Y yo te pudiera decir que si hay alguien en política en quien yo te puedo decir hasta ahora que confío, es en Faride. Ahora, yo soy apolítica. Yo entiendo que hasta que la política no me demuestre que vale la pena, yo seguiré siendo apolítica. Precisamente porque no es un político, es el sistema. El sistema, exacto. Entonces yo puedo creer en un político, pero cuando te introduces al sistema, lamentablemente hay fallos demasiado grandes que no puedes, por más que tú quieras hacer, necesitas que el sistema mejore. Entonces, aquí tenemos un cáncer político en un sistema corrupto. La corrupción es una de las... Nosotros estamos entre los 5 países más corruptos de la región. Así es. A nosotros nos adornan todas las... Nosotros somos los hackeadores de todas las cifras negativas de la región. Vladimir, tú buscas la cifra y tú dices embarazo adolescente, matrimonio infantil, infecciones de transmisión sexual, corrupción. O sea, República Dominicana brilla. En educación, en el piso. Entonces, carajo, tenemos que hacer algo. Mira, mucha gente, yo comparto totalmente tu opinión. De hecho, lo he dicho muchas veces públicamente porque mucha gente me ha preguntado por de dónde vengo, por qué no me interesa la política. Y mi respuesta es que yo no creo en el sistema, para mí fracasó. Pero hay mucha gente que me contesta diciéndome que es muy fácil criticar desde afuera y no entrar a tratar de cambiar lo que tú entiendes que hay que cambiar. ¿Tú te visualizas en alguna posición política más adelante como para tratar de hacer un cambio desde adentro? Yo estoy haciendo un cambio desde afuera. Yo estoy haciendo activismo social, yo estoy haciendo política social, yo estoy haciendo lo que hacemos quienes no nos interesa trabajar en una política partidista. O sea, hay diferentes formas de hacer política. Yo estoy haciendo política social, yo estoy haciendo activismo social, con cada mensaje que doy en mis conferencias, con las informaciones que comparto por mis redes, por todos los movimientos que creo a través de todos los adolescentes y adultos que me siguen, pero no me veré en un partido, porque no, ese no es mi lugar. Y entiendo que todo el mundo tiene como su parte de fortaleza. Tiene su rol también. Lo mío no es una política partidaria. ¿Con qué sueña Elaine Félix? Yo sueño con que cuando yo hago una pregunta en una conferencia, que la hago con mucha frecuencia, y le pregunto a mis chicos, ¿quiénes se quieren quedar después que termine la escuela? ¿Quedarse en el país? Sí, ¿quiénes se quieren quedar a vivir aquí? No sean solo 10 manos de 800 adolescentes que me suban. Yo sueño con que sean 10 que se suban las manos, que se quieren ir, y que la mayoría me diga que se quiere quedar. Yo sueño con que los padres no se tengan que endeudar para pagar un colegio, porque el sistema de educación público no funciona. Yo sueño con que nosotros no tengamos un choque de clases en una misma calle tan grande, donde mi hijo que está en un colegio no entiende la realidad y no tenga tema de conversación con un chico que viene de Gualey, precisamente porque tienen realidades tan diferentes, claro, que se consideran enemigos, y a pesar de que tienen la misma edad y la misma etapa evolutiva, no se ven como aliados. Yo sueño con que República Dominicana no necesitemos tanta seguridad, tantos AME, tanta policía que no funciona, que los ciudadanos podamos coexistir sin tener que ser supervisados, que nosotros mismos tengamos una visión un poco más positiva. La educación que este país necesita, ¿cómo es? Según el ANF. No solo la sexual, sino la educación en términos generales. Nosotros necesitamos una educación que se apegue un poquito más a entender que los contenidos están en Google, que los muchachos están aburridos en aula. Yo necesito una educación que aporte pensamiento crítico, trabajo en equipo, manejo de conflictos, inteligencia emocional, tomar decisiones, que me aporte cosas que no me está aportando ni Google, ni las redes, y en muchos casos ni la familia. Que sea una educación que me entretenga, que me apele a la emoción y al mismo tiempo me enseñe a elegir qué información me funciona y me sirve, y que no me imponga. Yo sueño con que el aula
tenga la suficiente capacidad de saber que hay diferentes tipos de inteligencia, que hay diferentes personas con diferentes capacidades y actitudes, y que los estudiantes puedan elegir qué aprender dentro de una amalgama de opciones, y que cuando salgan de la escuela tengan un sistema académico que no le exija un título para poder conseguir un puesto de trabajo, porque las aulas ahora son virtuales. Porque yo no necesito estar en una universidad para aprender, porque yo puedo aprender desde mi casa. Así es. Y sobre todo en un país donde muchos adolescentes salen de la escuela porque tienen que trabajar, porque su familia depende de que ellos lleven dinero a la casa. Entonces, si yo puedo trabajar y puedo estudiar simultáneamente sin tú exigirme 5 horas sentado en un aula y me lo puedas resumir en 1 hora, pues tú me estás dando una oportunidad de yo no desconectarme del sistema académico y poder suplir una necesidad social, porque lamentablemente República Dominicana es un país pobre, aunque muchos quieran entender que no. Nosotros somos un país pobre, que necesitamos saber que no, el público que va a los restaurantes caros no es la mayoría. Los estudiantes de colegio no son la mayoría. El que puede pagar un hotel no es la mayoría. Aquí hay gente que no ha comido todavía. Aquí hay gente que no tiene dónde vivir. Aquí hay personas que deben hasta el alma, precisamente porque no tenemos un sistema que contemple las necesidades básicas. Y esa es la mayoría. Y esa es la mayoría. Entonces, esa es mi aspiración. Esta es la última pregunta y con esto vamos a cerrar. Vamos a cerrar esta entrevista de forma distinta. Te voy a preguntar algo y con tu respuesta terminamos. Así que voy a agradecerte de antemano. Gracias a ti. Si esta fuera, Elaine, la última entrevista que la República Dominicana y el mundo vieran de Elaine Félix, ¿qué tú querrías decirle a la gente que deba ver por última vez? Que República Dominicana te necesita. Que desde donde quiera que estés, tienes un don, tienes un poder, tienes un talento que tu país necesita para funcionar mejor. Que si tú vendes empanada, desde ahí tú puedes convertirte en un líder para inspirar a otros, alimentar a otros y darle trabajo a otros. Que nadie te puede decir lo que tú vales, porque vales por ser persona. Y que las mujeres necesitan hombres que les iluminen el camino y los hombres necesitan mujeres que les permitan sentir. Y que no los traten como un cajero automático, que los traten como personas. Y que nuestros hijos necesitan padres que no les den cosas materiales, que les den presencia. Y que entiendan que nosotros somos los grandes seres humanos que somos porque nos faltó muchas cosas. Entonces, esa frase de le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve, le estás quitando lo que tú eres. Entonces necesitamos que nuestros hijos crezcan con sus crisis para tener una mejor sociedad. Ese sería mi mensaje. Gracias. A ustedes, de verdad. La pasé muy bien.